Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a ver cómo funcionan las funciones trigonométricas. A lo mejor en la escuela ustedes han visto que existe la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Pero bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué sentido tiene? También nos han dicho que nos ayuda a nosotros poder determinar cuánto mide un lado o todos los lados de un triángulo siempre y cuando tengamos nosotros pues un ángulo, ¿no? Tengamos la medida de ese ángulo y algunos de sus lados. También funciona como herramienta, por ejemplo, para determinar distancias. Si yo veo el dedo gordo de mi mano o el meñique incluso, para medir distancias o más o menos poder calcular cuánto mide un árbol cuando proyecta su sombra, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde nace, no? ¿De dónde nace este concepto de seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante? Vamos a empezar con la función seno. Esta función seno se origina principalmente de así yo lo veo, desde una perspectiva diferente de las cosas. Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo una perspectiva diferente? Si yo, por ejemplo, veo un cuadrado de frente, si veo un cuadrado, y si nada más lo veo de uno de los lados, pues para mí va a ser un cuadrado, ¿no? Pero si yo giro ese cuadrado, pues me doy cuenta que en realidad es un cubo, ¿no? O puede ser un paralelepípedo, o puede ser un ladrillo, o lo que sea. Si yo, por ejemplo, veo un círculo y nada más lo veo de frente, pues me voy a dar cuenta que nada más es un círculo. Pero si yo me giro y lo veo desde otra perspectiva, me voy a dar cuenta que puede ser, por ejemplo, una esfera o puede ser un cilindro, ¿no? No podemos nosotros simplemente ver las cosas desde una perspectiva, y ojo, esto es como lección de vida, porque nada más estamos conociendo una de las caras. Y yo lo puedo, a manera de que yo lo entienda, ejemplificarlo con un resorte. Este resorte que tengo aquí, si yo lo veo de frente, o ustedes lo ven de frente, se van a dar cuenta que es un círculo, ¿sí? Pero si yo giro este resorte, se van a dar cuenta que, pues, tiene ondas arriba y hacia abajo, como si se tratara de una montaña rusa, ¿no? Arriba y hacia abajo. Si nosotros nos quedamos con esta perspectiva, pues va a ser un círculo, ¿no? Pero si lo giramos, pues vamos a dar cuenta que en realidad es un resorte que cuando yo lo estiro, pues tiene una función de onda. De igual manera, así funciona la perspectiva en las funciones trigonométricas. El plano cartesiano, que ustedes ya a lo mejor están un poquito más acostumbrados porque han trazado líneas, ¿no? Las funciones, están más acostumbrados a un plano cartesiano, pero el plano polar te maneja otra perspectiva de lo mismo. Al final, el resorte va a seguir siendo un resorte, pero si yo lo mido de acá, a lo mejor puedo medir cosas que no puedo medir directamente si yo lo veo de frente. Es así como yo lo puedo ejemplificar, ¿no? Una manera sencilla de entenderlo, que si nosotros lo vemos desde una de las caras, vemos un plano cartesiano, pero si nosotros lo vemos de otra manera, pues sería como un plano polar. Ahora, bueno, ¿para qué me sirve esto? Si yo quiero medir uno de los lados indirectamente de un triángulo, puedo utilizar su ángulo inscrito que está dentro de este mismo triángulo. Recordemos que la suma de los ángulos de un triángulo siempre va a dar 180 grados. ¿Ok? Si yo nada más tengo uno de los ángulos, puedo saber, ¿no?, la medida. ¿Cómo se hace esto? Si ustedes tienen una calculadora y por ejemplo ponen seno de 0 grados, les va a dar que es igual a 0. ¿Por qué? Porque imagínense, es como el ángulo que está aquí está completamente cerrado. Y si está completamente cerrado, pues no hay triángulo, ¿verdad? Nada más hay una línea dibujada. Si yo lo paso a un plano polar, pues también me da que es 0, ¿no? Está pues en 0. Ahora bien, ¿qué pasa si yo aquí cambio el ángulo a 45 grados, que es la mitad de 90 grados? Pues bueno, ustedes se van a dar cuenta que esta boca de tiburón, por así decirlo, crece
a 45 grados, que es la mitad de 90, pues nosotros lo podemos proyectar al plano polar, ¿sí? Y esto nos va a dar un total de 0.70 con decimales, ¿no? Si yo abro más este triángulo hasta acá, hasta lo que son los 90 grados, y ustedes lo ponen en la calculadora, se van a dar cuenta que el seno de 90 es igual a 1. Y aquí llegamos al punto máximo de esta onda. Obviamente que cuando está muy abierto este triángulo, ya no hay triángulo, ya nada más es una línea recta. No, ahí, más o menos medio chueco, pero... llega al punto máximo de esta curva. ¿Se dan cuenta cómo llega al punto máximo de esta curva de 90 grados? Si tú te pasas de los 90 grados va a pasar algo muy curioso. Por ejemplo acá, si el ángulo llegara a 135 grados, por ejemplo, si tú pones aquí el seno de 135 grados, háganlo su calculadora, se van a dar cuenta que se regresa y llega a 0.70, al punto donde estábamos antes, pero un poquito más adelante, ¿no? Este punto que está aquí. Y luego, si completa los 180 grados, que está hasta acá, 180 grados, si completa los 180 grados, se van a dar cuenta que va a ser nuevamente 0, ¿no? Y lo proyectamos aquí, ¿no? Es como una montaña rusa. Conforme vayamos abriendo nosotros el ángulo de este triángulo hasta completar los 180, pues completa esta onda. Y si nosotros dibujamos el triángulo hacia abajo, va a proyectar hacia abajo esta misma curva de manera inversa. Si nosotros llegamos a este punto, lo va a proyectar hacia abajo. Y si nos regresamos otra vez, si dibujamos un triángulo hacia abajo, pues vamos a dar cuenta que lo proyecta así hasta llegar a los 360 grados. Y si ustedes ponen en su calculadora seno de 360, pues también les va a dar 0. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer las mediciones que nos hacen falta de estos lados de manera indirecta, porque el mismo ángulo te está dando la proyección de la abertura y te va a dar la medida de esta con respecto a otra, ¿no? Por ejemplo, acá que es 1, pues de aquí ya no hay triángulo, y acá tampoco. Entonces lo que esté entre este y este te puede dar la medida, pues, de uno de los lados del triángulo. Esta es una herramienta pues muy interesante, ¿no? Cómo pasamos de un plano cartesiano a un plano polar simplemente cambiando la perspectiva, como un resorte. Lo miramos de frente, pero cambiamos de lado y nos damos cuenta que pues es otra cosa diferente y que podemos también nosotros medirla. Esto es para la función seno. También existe para la función coseno y tangente, cotangente, secante y cosecante. Son diferentes funciones de onda, pero nos vamos a dar cuenta que pues, es lo mismo, ¿no? De esta manera nosotros podemos entender un poquito cómo podemos medir triángulo simplemente utilizando los ángulos que tenemos adentro y la medida de uno de sus lados, ¿no? Ya sea el cateto opuesto, cateto adyacente o la hipotenusa. Y bueno, espero que hayan entendido un poquito esto y bueno, pues nos seguimos viendo en otro video.